Hola, yo soy Metzi y el día de hoy en Pegatécnica Pedagógica conmemoraremos la Revolución Mexicana, pero lo haremos al estilo Metzi, identificando la relación entre los sucesos históricos y la tecnología. Pero antes los Metzi abrazos. Para Tania Sánchez, Ángel Rafael Flores, Dinora, Corridos RP, Luisito, García 23, Antonio y Aida Liliana. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado donde hombres, mujeres, niños, campesinos, obreros, militares, burgueses, hacendados y políticos lucharon en contra o a favor de las condiciones políticas, económicas y sociales que se vivían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este movimiento configuró el rostro del México que vivimos hoy. Pero, ¿te has preguntado cómo se transportaban los ejércitos federales? ¿Cómo se comunicaban los revolucionarios? ¿Cómo transportaban los alimentos? ¿Existía un sistema de salud para la población? ¿Cuáles eran las tácticas de guerra? ¿Ya había electricidad en las casas? Para ello, debemos conocer los cambios técnicos que surgieron desde la época del Porfiriato, ya que fue una época de gran crecimiento económico, así que vamos a realizar un viaje en el tiempo para descubrirlo. Y como tributo a todas esas mujeres revolucionarias, me transformaré en Metzi Adelita. Durante el gobierno de Porfirio Díaz se comenzó con el control de epidemias y esto fue gracias a que se creó el primer código sanitario de nuestra historia. Esto fue ya por el año 1891 y también el reglamento de sanidad marítima y este fue en 1894. También la industria eléctrica hizo su aparición y en 1890 alcanzó una capacidad instalada de 22,000 kilovatios en 4 plantas de vapor y 14 hidroeléctricas, infraestructura que se quintuplicó en los 10 años siguientes. Esto impulsó la red ferroviaria, la cual creció muchísimo. También aumentó el tendido de líneas de telégrafos, que creció de 7,000 a 68,000 kilómetros entre 1877 y 1907. La era telefónica también fue inaugurada en el Porfiriato. La primera línea iba del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Al finalizar el siglo XIX, el país contaba ya con 5,000 aparatos. Nuestro país tenía 15,160,269 habitantes. En la República había 830 hacendados, 410,345 agricultores y 3,123,975 jornaleros del campo, y estos laboraban en 8,431 haciendas y 48,633 en rancho. Del salario rural dependían cerca de 12 millones de mexicanos, es decir, el 80% de la población. Ganaban los campesinos entre 18 y 25 centavos diarios. Su dieta consistía en tortillas de maíz, chile, frijoles, café o pulque, básicamente en el centro de México. Su ropa era de manta, usaban guaraches, sombreros, las mujeres utilizaban rebozo. Estos datos muestran los efectos del sistema feudal. La concentración de la tierra estaba en un puñado de hacendados, con agua asegurada, tierras fértiles y fuertes inversiones en los cultivos comerciales, como el algodón, el café, la caña de azúcar y el henequén. Existían otras actividades económicas como la minería, la industria textil, las nacientes fábricas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Torreón y también en Chihuahua. También se desarrolló la ganadería. Los inversionistas extranjeros de Alemania, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos controlaban las vías férreas, la industria textil, la industria minero-metalúrgica, los transportes, las exportaciones de la agricultura comercial. A principios del siglo XX se inició la explotación de los yacimientos de hidrocarburos en los estados costeros del Golfo de México. La dictadura de Porfirio Díaz otorgó concesiones a los ingleses y poco más adelante a los norteamericanos. Los imperios estaban felices, pero querían más. En la península de Yucatán, bajo la sangrienta opresión de miles de indios mayas, llegaron las máquinas y herramientas a las haciendas que procesaban el henequén o sisal para la elaboración de la preciada fibra.
Era materia prima para producir jarcias, cuerdas, costales, tapetes, recubrimientos y otros objetos derivados, muy utilizados en el empaque y movimiento de todo tipo de mercancías en el sistema de transporte marítimo. En el campo, el hacendado no era un hombre de campo, era gente de ciudad enriquecida, con la fácil adquisición de las haciendas que los convertían en latifundistas, mientras la masa de peones vivía una vida de miseria y de crueldad. El porfiriato recurrió al genocidio y a la violencia en todas sus formas: la tortura, el exilio, la cárcel, los movimientos migratorios forzados a zonas lejanas de sus terruños y la represión con el ejército federal. Muchos pelearon por su liberación y por la justicia social, otros por la oportunidad de cultivar tierras propias y disfrutar del producto de su trabajo, los vaqueros por el ganado y las tierras de pastoreo, también los ricos hacendados, mineros, industriales, rancheros y comerciantes que buscaban desplazar del poder a Porfirio Díaz. El domingo 20 de noviembre de 1910, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente gobiernan. Eso decía el Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910 y firmado por Francisco Ignacio Madero. En estas condiciones complejas y con variables diversas se produjo el inicio del movimiento revolucionario, que llevó en su seno las contradicciones entre los mismos revolucionarios, pues unos reformistas o moderados muy pronto se enfrentaron a los revolucionarios radicales. Durante la Revolución, la principal fuente de comunicación fue el telégrafo y el ferrocarril, ya que aún no contaban con carreteras. El ferrocarril se utilizó también para el transporte de tropas y alimentos del Ejército Federal. México tenía una red de 23,000 kilómetros. Salía de la Ciudad de México uno hacia Nogales, otro a Ciudad Juárez y el otro a Nuevo Laredo. También había otras rutas troncales. Así que Emiliano Zapata se encargó de volar puentes y rieles para obstaculizar el transporte de trenes militares. Alemania se encargó de surtir al ejército federal con armas. Utilizaron el famoso fusil Mondragón, que fue diseñado por Manuel Mondragón con un grupo de ingenieros alemanes. También utilizaron cañones franceses. Para las tropas de Villa era un problema mover los cañones porque no había carreteras. Los principales surtidores de armas eran Estados Unidos, Alemania y un poquito Francia. La principal táctica de guerra que utilizaba Villa eran las famosas cargas de caballería, donde juntaban los 2,000 jinetes que rebasaban las líneas enemigas y se volteaban, y por enfrente llegaba la infantería, de tal manera que el enemigo quedaba atrapado entre la caballería y la infantería. Esta táctica fue copiada por un teniente del ejército americano llamado Patton, quien anduvo persiguiendo a Villa. Esto lo utilizó en la Segunda Guerra Mundial, solo que sustituyó los caballos por los tanques de guerra. Obregón supo utilizar la debilidad de la táctica de Villa y utilizó las loberas, una especie de trinchera chica, donde se metía un soldado de Carranza y Obregón, de modo que pasaban los caballos y no veían a nadie, pero cuando se volteaban ya tenían a toda la caballería, y así lo derrotaron en el Bajío en la batalla de Celaya. Un dato muy importante e interesante es que antes de que en la Primera Guerra Mundial, aquí en México se usó un avión con fines militares. Cuando el general Obregón atacó Guaymas, fue la primera vez en la historia que se usó un avión para lanzar bombas, y con esto atacó a la guarnición federal. El principal resultado de la Revolución Mexicana fue la aprobación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917, cuyo artículo 3 estableció las bases de la educación, siendo esta universal, laica, gratuita y obligatoria. Por otro lado, el artículo 27 instituyó la reforma agraria, donde el Estado garantiza el derecho de propiedad y explotación de las tierras a los campesinos. El artículo 123 elevó a un rango constitucional el derecho al trabajo, donde se estableció un salario mínimo y una jornada laboral máxima de 8 horas al día. Por último, el artículo 130 estableció la separación entre la Iglesia y el Estado, restando poder político a la primera, pero garantizando la personalidad jurídica como asociación religiosa.
Si te interesa el tema que analizamos en este video, te invito a leer los libros de Historia de la Nación Mexicana, Ensayo Dialéctico, del profesor Sergio Armendáriz Roybal, reconocido maestro e historiador del estado de Chihuahua. Así que no lo olvides, este próximo 20 de noviembre celebra con orgullo el aniversario de nuestra Revolución Mexicana. Esto es todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima.